bien, familia. Mire qué bueno, hoy es 26. Algunos están enguayabados todavía. Espero que no, que ya les haya pasado. Pero hoy, bueno, el 31 cae viernes. El próximo viernes no nos vamos a reunir como cuerpo, como iglesia, porque cada uno está en sus casas disfrutando. Excelente, esa puerta mejor allá porque la luz por favor, no, ciérrala un poquitico nomás. Ahí, para que la luz no me encandile los ojos. Excelente, Jerónimo, muchas gracias. Entonces, les decía que hoy vamos a hacer alusión a la finalización del año. Siempre intentamos soltar una palabra que tenga que ver con lo que está sucediendo en las fechas importantes. Hoy vamos a hacer alusión a la finalización del año, pero también, obviamente, al comienzo del que viene. Y yo digo, ¿cuál es la mejor manera, o cuál será la mejor manera de comenzar un nuevo año? Sino orando, declarando en el nombre de Cristo Jesús lo que cada uno de nosotros desea para el próximo año. ¿Cuántos tienen en su corazón buenos deseos para sus vidas y las de sus familias y las de sus hermanos para el próximo año? ¿Cuántos tienen en su corazón buenos deseos? Entonces, Padre Santo, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, para honra y gloria de tu nombre, hoy pongo la iglesia en pleno, los que estamos aquí reunidos y todos los que nos están escuchando por las redes sociales, lo pongo delante de ti, delante de tu trono. Hoy nos acercamos confiadamente, Señor, para soltar una palabra de bendición. Una palabra, primero que todo, que honre tu nombre, que honre tu grandeza, que honre tu esencia, que honre tu naturaleza, que honre lo que tú eres, Dios. Una palabra de bendición para los hombres y mujeres que están aquí, que están oyendo esta palabra, para los niños, para las niñas, para las familias, para cada estructura que tú has formado con propósito, Señor. Y declaro que lo que viene para el 2022 es maravilloso, porque lo que tú tienes para tu pueblo es grande. Gracias, Espíritu Santo, por lo que hemos vivido, pero gracias por lo que vendrá, porque sabemos que lo que vendrá en ti ya ha sido establecido, determinado, y tenemos la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque los deseos de tu corazón para nosotros son buenos, y nos aferramos a esa voluntad, nos aferramos a los deseos del corazón de Dios, para caminar sobre esos deseos. Por lo tanto, caminamos no hacia el éxito, sino en el éxito ya establecido por Cristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Podemos orar. Oramos, de hecho, siempre. Y esa es la idea, orar. Pero cuando viene un próximo año, uno desearía como ir más allá. Porque finalmente hay oraciones de oraciones. Y hay oraciones fuertes, y oraciones lindas, y oraciones con poder. Pero la pregunta mía es, ¿cómo lograr una oración completa? Que toque todo lo que tiene que tocar en el corazón de Dios. ¿Cómo lograr una oración completa, sobre todo en virtud de lo que venimos viviendo? Porque lo que hemos vivido no es fácil. Mire usted las sillas vacías. Lo que hemos vivido no es fácil. No estoy diciendo para la congregación, estoy diciendo para el mundo entero. Porque el coronavirus no solamente es el tema de la enfermedad, sino que ha traído una cantidad de circunstancias, problemas económicos en las naciones, problemas económicos en las familias, contrariedades, miedos, temores, problemas de salud. Y la Biblia dice, en la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, ¿qué tenemos que hacer en este caso? La Biblia dice, sed sobrios. La Biblia dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Estamos hablando de una oración completa, pero cuando nosotros nos han hablado casi siempre y durante todo nuestro recorrido cristiano de que vuestro adversario el diablo anda por ahí buscando a quien devorar, esa frase causa un poquito de terror. Nuestro adversario el diablo anda por ahí buscando a quien, yo me voy a esconder, porque el adversario el diablo anda buscando a quien devorar, como si un león lo estuviera persiguiendo a uno. Así que ese texto ha causado en algunos un poquitico de miedo. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda por ahí buscando como león rugiente a quien devorar. Pero déjeme decirle que es que el sistema del mundo lo que busca es eso: desestabilizar los planes de Dios constantemente, desestabilizar los planes de Dios. Y los planes de Dios para tu vida son buenos, puedes estar seguro. Los planes de Dios para tu vida son de bendición, son de prosperidad, son de salud. Pero el sistema y todo lo que lo habita, todo lo que se mueve en este sistema de pensamiento mundano, anda buscando destruir, arruinar. Por eso dice: al cual resistir, firmes en ¿qué? En la fe. En la fe. Y esto nos da una arma maravillosa que tenemos que aprovechar, iglesia. Solamente la fe es la que nos mantiene estables en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Solo la fe es la que nos mantiene estables y fuertes en medio de todo lo que está pasando. Por eso mi abuelo decía: que se caiga lo que esté flojo, porque lo que hay en mí es fe. Esa medida de fe que Dios me ha dado, yo sé para qué es. Y solo la fe es la que me mantiene estable, fuerte y firme, iglesia. Pero mire lo que dice el texto. Mire lo que dice el texto: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, wow, los mismos padecimientos, ponga sus ojitos ahí, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo. Esto es increíble. Cuando dice se van cumpliendo, de alguna manera está afirmando que estaban programados, porque lo que se cumple fue porque se predestinó. Se van cumpliendo. Pero ojo, dice en vuestros hermanos en todo el mundo. Por lo tanto, nadie está libre del sufrir. Nadie está libre de no, qué bueno para el pastor. Como el pastor es santo, el pastor no sufre. No, cuidadito, nadie está libre de las aflicciones. Nadie está libre de los padecimientos. Nadie está libre de los problemas. Pero aquí es donde viene lo bonito. Pedro levanta una declaración poderosa. Pedro levanta una declaración, una oración, una petición, un clamor poderoso para la iglesia. Y Pedro dice: mas el Dios de toda gracia. Wow. Mire, ya con eso, apaga y vámonos. No el pastor, no el apóstol, no el profeta, el Dios de toda gracia, el Dios creador del universo, ese que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y si nos llamó, eso nos incluye a todos en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El tema es que siempre que va a comenzar un nuevo año, el mundo se pregunta: ¿qué será lo que el destino nos depara? Sí, el mundo. Yo no sé si usted está ahí, pero el mundo se pregunta: ¿qué será lo que viene para el año nuevo? Y eso de alguna manera es incertidumbre. Pero déjeme decirle, la incertidumbre no tiene por qué gobernar la mente de un hijo de Dios. Esto está poniendo bueno. La incertidumbre no tiene por qué gobernar la mente de una persona entendida en la palabra de Dios. Por eso, familia, nosotros creemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que en Dios siempre vienen cosas mejores. ¿Cuántos lo creen conmigo?
Entonces, si lo creen, este es el momento preciso para aceptar, para creer y para entender que Dios ahora nos mete en una nueva temporada. En una temporada de bendición, en una temporada de progreso, en una temporada de prosperidad. Porque después de las dificultades que nosotros hemos vivido, Dios tiene cosas más grandes para los que le creen. Dios tiene cosas más grandes para sus hijos. Dios tiene cosas más grandes para los que han sido fieles, para los que han sido estables, para los que permanecen en su palabra, para los que permanecen en lo que Él ha dispuesto para la vida de nosotros. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque después de la tormenta viene la calma. Después de la tormenta. ¿O qué sigue después de la oscuridad? Siempre la luz. Después de la tormenta viene la calma. Por lo tanto, después de estos tiempos difíciles vienen tiempos de bendición. Vienen tiempos de bendición. ¿Oh? ¿Cuántos lo declaran? ¿Cuántos lo creen, iglesia? Usted y yo sabemos que este 2021 no ha sido fácil para nadie. ¿O no? No ha sido fácil para nadie, iglesia. Y eso es lo que el hombre piensa. Pero déjeme decirle, eso que no ha sido fácil para nadie es la plataforma que Dios utiliza para llevarnos a nuevos niveles de vida. Esa es la plataforma que Dios usa para impulsarnos, para lanzarnos, para catapultarnos. Mas el Dios de toda gracia, 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a mí me llama mucho la atención en este texto cómo Pedro pasa de la exhortación a la oración, así automáticamente. Cómo pasa de la exhortación a la oración. ¿Por qué? Porque la oración siempre tiene que marcar no solamente el principio, sino el final de toda predicación. Mira el contexto. Y esto nos enseña que la oración siempre, escúcheme, siempre tiene que marcar no solamente el principio, sino el final de toda palabra. Es decir, la predicación siempre tiene que ir acompañada de la oración. Lo que le estoy diciendo es que la función de un ministro es predicar, sí, pero también orar. La función de un ministro, de un buen ministro, no solamente es predicar, también orar, familia. Es decir, no solamente es impartirle a la iglesia lo que Dios dice, sino hablarle a Dios de la iglesia, sino hablarle a Dios de la grey, sino poner a la grey delante de Dios. Es decir, lo que estoy diciendo es que un pastor cuando predica todavía no ha cumplido completamente con su asignación. No es solo predicar. La misión se cumple, iglesia, cuando ese ministro pone delante de Dios las necesidades del pueblo. Cuando ese ministro pone delante de Dios las peticiones, los pecados, las pruebas, las súplicas, los clamores, los dolores, las deficiencias, todo lo tiene que poner delante de Dios. Por lo tanto, un buen ministro no solamente ha sido llamado para exhortar, para instruir, para consolar, sino también para orar y para declarar bendición para la iglesia. Y cuando hablo de un buen ministro no estoy hablando de mi persona, estoy hablando de todos nosotros, como cabezas de hogares, como ministros competentes. Un buen ministro no está llamado solamente a echar cantaleta. No, es a poner a la iglesia delante de Dios, poner al pueblo delante de Dios. Por eso es que cuando un año como este 2021 de gran tribulación, cuando un año difícil, iglesia, pasa, nosotros creemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que otro de gran bendición comienza. Oh, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Yo creo que otro de gran bendición comienza. Por eso tenemos que declarar. Y vamos a declarar todos al mismo tiempo. Diga conmigo, mas el Dios de toda gracia. Dígalo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. No escucho a la iglesia. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo me perfecciona. Dígalo, dígalo, me perfecciona, me afirma, me fortalece y me establece. Este texto contiene una oración completa. Este texto contiene una petición completa. ¿Por qué? Porque Pedro no deja absolutamente nada en el tintero. Pedro no se guarda nada.
Esta es una petición completa. Pedro no deja nada a la suerte o nada al azar, no, iglesia. Su petición está llena de los mejores deseos para la iglesia. Está llena de poder, está llena de la esencia de Dios, está llena de la esencia de la verdad presente, del nuevo pacto, de lo que nosotros ya conseguimos en Cristo Jesús. Esto está lleno, iglesia. Es decir, es una petición que nos lleva a nosotros a esa victoria que Él ya nos entregó sobre toda circunstancia, a esa victoria que Él ya nos entregó sobre todo problema, sobre todo padecimiento. Pedro está pidiendo lo mejor para este nuevo año. Pedro está pidiendo lo mejor para el 2022. ¿Cómo le parece? Ahí es donde nos tenemos que hacer nosotros dueños de lo que la palabra dice. Ahora, lo interesante del asunto es que nosotros nos podemos hacer ilusiones con esta oración, porque es una oración completa. Pero lo interesante del asunto es ¿en qué fundamenta Pedro la oración? ¿En qué la para? Porque todo tiene que estar fundamentado en algo. Siempre tenemos que orar con una dirección y saber qué es lo que estamos haciendo, diciendo, pidiendo, clamando. Y lo interesante del texto es en dónde fundamenta Pedro esta petición. Y la fundamenta en el dolor. ¿Sí? La fundamenta en la aflicción. La fundamenta en el padecimiento. La Biblia dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y eso me enseña que yo hoy tengo una noticia para todos aquellos que han pasado momentos difíciles en el 2021. Hoy tengo una noticia. ¿Cuántos aquí han pasado momentos difíciles en el 2021? ¡Wow! Pues la noticia es que el Señor te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece para este 2022. Oh, recíbalo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y déjeme decirle, su problema, su dolor, su enfermedad, su problemática, su tristeza, su soledad, todo eso que de alguna manera usted ha vivido, iglesia, no es ajeno a esta bendición. No es ajeno a esta bendición. ¿Sabe dónde está la problemática, iglesia? El problema está en que las alabanzas que el mundo se echa a sí mismo, no sé si saben de lo que estoy hablando, pero las alabanzas que el mundo se echa a sí mismo no valen nada para Dios. No valen nada. ¿Y sabe por qué no valen nada para Dios? Porque las alabanzas que el mundo se echa a sí mismo omiten la aflicción. Claro, las alabanzas que el mundo se echa a sí mismo omiten todo padecimiento. Lo omiten, familia. Nosotros decimos con mucha facilidad: feliz cumpleaños. ¿Y qué aflicción hay ahí? En esa frase. Y decimos con mucha facilidad: feliz Navidad. ¿Sí o no? Feliz Año Nuevo. Feliz, me muero. Decimos con mucha facilidad: feliz Año Nuevo. ¿Qué aflicción hay ahí? Iglesia, no hay ninguna aflicción. A diferencia de la bendición en Cristo. La bendición en Cristo apunta a la realidad de la vida. El Señor no esconde nada. Apunta a la realidad de la vida, iglesia. Es decir, la verdad en Cristo, de alguna manera nos enseña que todos padecemos. De una u otra forma. Pero todos padecemos. Todos pasamos en determinados momentos de nuestra vida y en todas las áreas que vivimos, por aflicciones, por tristezas, por luchas, por circunstancias y por padecimientos. Pero un hijo de Dios, aún en la aflicción, sabe que ahí está la bendición de Dios. Le estoy diciendo un hijo de Dios. Un hijo de Dios entendido sabe que aún en el medio del problema que esté viviendo, mi esposa lo decía ahorita en medio de la oración, se puede venir la tormenta que sea, se puede venir la problemática que sea, pero cuando yo sé quién soy, en qué estoy parado y el Cristo que me habita, yo sé que en medio de ese problema, ahí está la bendición de Dios para mi vida. Por lo tanto, iglesia, un hijo entendido en las cosas de Dios sabe que el padecimiento es paralelo a la bendición. Sabe que detrás de ese padecimiento, sabe que detrás de esa bendición, detrás de esa aflicción viene la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que el Cristo que lo habita está en control de su vida, sin importar lo que pase, iglesia. Por eso a mí no me destruyen las circunstancias. Por eso a mí no me tiran al suelo, me tirarán pero me levanto ahí mismo.
Escúcheme, a mí no me destrozan las circunstancias, a mí no me destroza todo lo que ha pasado este año, no me destroza, iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor hoy te dice, después de que hayáis padecido, a mí no me destroza lo que he padecido. Escuche bien, a mí no me destroza, no me revienta, no me destruye lo que he padecido. ¿Por qué? Porque el Señor me dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, yo mismo te perfecciono, yo mismo te afirmo, yo mismo te fortalezco y yo mismo te establezco. Por lo tanto, familia, hoy quiero declarar, no importa lo que has padecido en este 2021, no importa lo que ha pasado, no importa lo que has sufrido, hoy quiero dejar claro, los deseos de Dios para tu vida son mayores de lo que tú te imaginas. Son mayores, son más grandes, son poderosos, más de lo que tú te has imaginado. ¿Y sabe cuál es el primer deseo de Dios para tu vida? Según ese texto, ¿cuál es? La perfección. Él mismo os perfeccione. La perfección. ¡Wow! Esto me pone bueno. ¿Por qué? Porque eso es prácticamente imposible. Perfección. ¿Quién hay perfecto? Pues el deseo de Dios para tu vida es la perfección. Escúchame bien. El apóstol Pedro está clamando para que Dios nos perfeccione. Y déjeme decirle, la perfección viene incluida en el paquete. La perfección está incluida en Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí? La perfección viene incluida en Cristo. Y ahí es donde está la importancia del aceptar, la importancia del creer, la importancia del entender. Entonces quiere decir eso, iglesia, que la clave no solamente está en nuestra convicción de su habitabilidad, porque ahí tiene que haber una convicción. Pero la clave no solamente está en la convicción de su habitabilidad, iglesia, sino en la sabiduría de nuestros actos. Y hemos aprendido, iglesia, que la única forma de nosotros conocer la sabiduría es poner en práctica el conocimiento. Entonces la clave, ¿dónde está? Claro, en la convicción de su habitabilidad, pero también en la sabiduría de lo que hacemos, de cómo hablamos, de cómo reaccionamos, en la sabiduría de nuestros actos, porque cuando yo entiendo, actúo en consecuencia. Eso es un hijo de Dios, un cristiano. El problema es que eso es lo que nos cuesta. A ustedes y a mí, a todos, nos cuesta, iglesia. Por eso, iglesia, cuando un cristiano matriculado sigue en el contexto del dolor, de la queja, de la tristeza, de la tragedia por todo, no, pastor, es que yo, simplemente es porque no ha entendido nada. Claro, eso toca el corazón de más de uno, pero nosotros hemos muy dado a eso, pero simplemente porque no ha entendido. Por eso, iglesia, nosotros, iglesia, tenemos que entender que hablar de perfección a los ojos del mundo parece subjetivo, inexplicable, increíble, inalcanzable. De hecho, hablar de perfección es una fábula. Para mucha gente es una fábula, iglesia. Pero quien está siendo conformado a la imagen de Cristo va camino a manifestar esa perfección. Escuche bien, quien está siendo conformado, como lo hemos venido estudiando, a la imagen del Hijo, va camino a manifestar esa perfección. Y la palabra perfección en este contexto es del griego catartizo. ¿Qué quiere decir catartizo? Quiere decir hacer apto. Y eso es lo que el Señor está haciendo con esta palabra a través de todo lo que nos está enseñando. Nos está haciendo aptos, quiere decir completar. Eso es lo que está haciendo el Señor con el espíritu de nuestra mente, completándolo. Quiere decir preparar. Es lo que está haciendo el Señor preparándonos, iglesia. Por eso yo le pido a usted, tenga paciencia conmigo, porque el Señor no ha terminado conmigo. Tenga paciencia. Que usted coge y me llega y me despeluca, y yo le digo, tenga paciencia conmigo. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en un proceso donde el Señor nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y en ese proceso todos estamos aprendiendo. En medio de nuestros errores, en medio de nuestros dilemas, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras dificultades, el Señor nos va perfeccionando. Tenga paciencia conmigo, tenga paciencia con su mujer, tenga paciencia con su esposo, tenga paciencia con sus hijos, tenga paciencia con aquellos que se han sujetado a esta palabra o que se han expuesto a ella para ir siendo perfeccionados.
Mire, iglesia, lo que Dios se propuso, iglesia, lo está trabajando con cada uno de nosotros y lo está trabajando con el cuerpo. ¿Hasta qué? Hasta que no quede ningún defecto. Eso es lo que el Señor hace. Está trabajando con nosotros, iglesia. Y lo interesante del asunto es que el texto dice: Él mismo os perfeccione. Él mismo. O escuche bien, Él mismo. Usted y yo no vamos a dejar de orar. No vamos a dejar de velar. No vamos a dejar de obedecer. Pero solo y únicamente Dios nos puede llevar a la perfección. Únicamente Dios. Nadie puede alcanzar la perfección por sí solo. Absolutamente nadie, iglesia. ¿Por qué? Porque Él comienza la obra y Él es el que la termina. Bueno, no crea que Él comenzó la obra para que yo la termine. A veces te señalan. No. Él comienza la obra y Él mismo la termina. Lo que le estoy diciendo, iglesia, es que Él es el escultor. Él es el que empieza a tallar. Él empieza a esculpir. Y lo que Él empieza a esculpir no lo deja empezado. No es como nosotros. No. Él lo termina. O si no, mire usted la creación. Mire cada objeto, mire cada ser, mire cada organismo, cómo el Señor lo diseñó, lo creó y lo lleva a la perfección. Él lo diseña, lo trabaja y lo va puliendo hasta terminar sus planes, hasta terminar sus diseños. Ese es el Dios que tenemos. Y al poder de esto, ahí es donde yo entiendo que mi oración ya fue escuchada. Diga, mi oración es oída. No, pastor, es que Dios a mí no me escucha. Yo todavía sigo oyendo esas cosas. Todavía sigo oyendo eso. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que la oración es escuchada. O no, nuestro texto dice: después que hayamos padecido un poco de tiempo, Dios nos perfeccionará. Ahí está la afirmación. Porque si Él comienza la obra y Él mismo la perfecciona, fue porque la escuchó. ¿Alguien entendió esto? ¿Alguien entendió este juego de palabras? Analícelo. La oración ya ha sido escuchada y si ha sido escuchada es respondida. La Biblia dice: después que hayamos padecido un poco de tiempo, Dios nos perfecciona. Así que tu oración, esa oración que Pedro nos está enseñando hoy, ya ha sido escuchada para la iglesia. ¿Pero después de qué? Después de haber padecido un poco de tiempo. Y eso quiere decir algo importante, y es que la bendición viene después del fuego. Sí. No, pastor, yo ni que hubiera matado a un cura. Así le dicen a uno. ¿Amén o no amén? No, pastor, no me levanto de una cuando me resbalo en la cáscara de banano, ¡pam!, en la frente. No, familia. La Biblia dice: después de que hayamos padecido un poco de tiempo. No hay otra forma de quitar lo malo si no es por medio del fuego. No hay otra forma de limpiar las maldades, nuestras propias porquerías. No hay ninguna manera de limpiar nuestras impurezas si no es por medio del fuego de la aflicción. Ahí entendemos, tenemos que entender el proceso, la vida, por lo que pasamos. Por eso dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Y ahí es donde viene la segunda declaración, la segunda petición de Pedro para la iglesia, y es la afirmación. Él nos perfeccione y afirme. La afirmación. Uy, pastor, pero ¿cómo se puede pedir afirmación si ya pedimos la perfección? No. Póngale cuidado a lo que le voy a decir, iglesia. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme. Mire, después de ser perfeccionados, es completamente necesario ser afirmados. Ojo con esto. Ya lo va a entender, completamente necesario. Es decir, no hay consistencia en la perfección si no es afirmada. ¿Me hago entender? Mire, yo se lo explico de esta manera. Una nube es perfecta, ¿o no? Hace parte del diseño de Dios y hay un montón de nubes y tienen miles de formas, ¿sí o no? Una nube es perfecta, es más, son hermosas las nubes, tienen miles de formas, pero una nube no es firme, se desvanece. Es perfecta, pero no es firme, se desvanece. ¿Sabe qué dice el Wikipedia? Es una masa visible
suspendida en la atmósfera, formada por la acumulación de gotas de partículas de agua, como consecuencia de la condensación del vapor del agua atmosférico. Eso es una nube. Por lo tanto, una nube no es firme, no permanece. Es perfecta, pero no permanece. Mira, iglesia, hay cosas que a los ojos naturales son hermosas, pero no son firmes. Son hermosas, pero no permanecen. Por eso es que todo cristiano tiene que ser afirmado en la fe. Todo cristiano, iglesia, tiene que ser fundamentado en la roca eterna por medio del entendimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que su bondad no sea fingida, para que su amor no sea fingido, para que su amor sea auténtico y real, para que tenga su carácter igual al carácter de Cristo, iglesia, para que su fe aguante las propuestas del mundo, iglesia, para que sus convicciones estén paradas en la verdad presente, en el nuevo pacto, iglesia, para que sus deseos sean acordes a la voluntad de Dios. Por eso es que la fe, por más perfecto que sea tu espíritu, tiene que ser afirmada, iglesia. ¿Para qué? Para que su vida esté parada en la roca, para que su vida esté parada y no se conmueva. Oh, familia, una cosa es tener muchos años en una religión y otra cosa es estar fundamentados en el conocimiento de Cristo, iglesia. Porque muchos cristianos llevan mucho tiempo en esto, pero no les ha sido iluminado el espíritu de su mente. No tienen la iluminación del espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque se quedaron en los rudimentos. Se quedaron en los primeros rudimentos. O sea que no ha sido iluminado el espíritu de su mente. Lo que le estoy diciendo es que el mundo, ese mundo perdido, necesita cristianos que no titubeen. Aquí, ¿cuántos cristianos hay que no titubean? Ojo con esto. Eso es lo que el mundo necesita. Cristianos que no titubeen, que lo que hacen concuerde con lo que hablan. Que lo que hacen concuerden con lo que dicen, con lo que predican, iglesia. Es decir, cristianos que estén afirmados en Cristo, con convicciones tan firmes que nada los tumbe. Con convicciones tan firmes que absolutamente nada los tumbe, iglesia. Y el texto dice: después de haber padecido un poco de tiempo. Y ahí es donde viene la tercera declaración de Pedro. El mismo os perfeccione, afirme y ¿qué? Fortalezca. La tercera, fortalezca. Y eso me lleva a mí a hacer otra declaración. Y la declaración es: vamos a comenzar un año 2022 fortalecidos. Oh, yo lo declaro. Recíbalo usted ahí y tómelo para sí. Fortalecidos. Porque es que hay muchos cristianos con muy buenas intenciones. ¿Cuántos hay aquí con buenas intenciones? Hay muchos cristianos con buenas intenciones y de alguna manera afirmados. Es más, soldados del ejército de Dios, pero raquíticos en la fe. Débiles en la fe. Es decir, lo que le estoy diciendo es: sin las fuerzas suficientes en su espíritu para enfrentar batallas. Viene una enfermedad y al suelo. Viene un problema con la mujer y al suelo. Viene un problema con los hijos y al suelo. Débiles, completamente débiles. ¿Tienen una voluntad correcta? Sí, una voluntad correcta. ¿Tienen un corazón transparente? Uy, hermoso. ¿Tienen un corazón lo más de bonito, iglesia? ¿Qué les falta? Fuerza. Así que para el gimnasio. ¿Sabe cómo se llama el gimnasio? Generación de fe. ¿Qué les falta? Fuerza. Son débiles. Mire, y una persona es débil por dos razones. Número uno, porque se ha alimentado con el alimento incorrecto. Y número dos, porque no se ha ejercitado lo suficiente. Esas son las dos razones. Se ha alimentado con la comida incorrecta. Número dos, no se ha ejercitado lo suficiente. Lo que le estoy diciendo es que recibir el alimento correcto es completamente necesario. Es más, es vital para la vida. Recibir el alimento correcto es vital. Es necesario, familia.
Y muchos cristianos llevan mucho tiempo oyendo palabras, recibiendo alimento, pero oyendo, ¿qué? Rudimentos. Por lo tanto, lo que han recibido es leche. Y si usted es un adulto que lo único que come todavía es leche, usted está débil. ¿Me estoy haciendo entender? Vea, por favor, ciérreme eso o ábramelo. Pero estamos ahí en un juego. Gracias. Entonces, el problema es ese, que si yo recibo el alimento incorrecto, yo no voy a tener las fuerzas que mi cuerpo necesita o que mi espíritu necesita. No las voy a tener. Y hay cristianos que llevan tiempo recibiendo leche, comiendo leche, tomando leche, iglesia, por eso son débiles, desnutridos en el espíritu. Ahora, también le digo, hay otros a los que se les ofrece el alimento correcto. Hay otros a los que se les ofrece vianda. Hay otros a los que se les ofrece el alimento sólido, pero no se ejercitan en la palabra de Dios, no escuchan la palabra, prefieren la cama. ¿Alguien está entendiendo esto? Cuando a usted le dicen a comer, usted no se queda en la cama. ¿Aló? ¿Cuántos oyen esa frase cada rato en la casa? Mi amor, a cenar. Y usted sale corriendo a la mesa. Es ejercitarse. Hay que comer el alimento correcto constantemente. Iglesia, ahí es donde entendemos nosotros por medio de lo que Dios nos está dando, que la transición de la ley a la gracia es totalmente necesario. Ese es el alimento correcto. Transicionar de la ley a la gracia es necesario, familia. ¿Para qué? Para llevarnos a otro nivel de entendimiento y poder cumplir con el propósito eterno. Es vital transicionar de la ley a la gracia. Vea, déjeme decirle, no hay en el mundo una criatura más poderosa que un ministro competente del nuevo pacto, alimentado con la verdad presente. No existe. No existe una criatura más poderosa. Por eso, iglesia, si nosotros para la entrada de este 2022 nosotros aceptamos, creemos y entendemos, es más, si para este 2022 recibimos la petición, la palabra, la oración de Pedro, no habrá problema que pueda con nosotros. No habrá problema que nos pueda derrumbar. No habrá nada que nos pueda derrotar, iglesia. Un ministro competente del nuevo pacto es más poderoso que cualquier problemática, que cualquier engaño, que cualquier mentira, que cualquier enemigo, que cualquier problema. Un ministro competente del nuevo pacto tiene el paquete completo del Cristo que lo habita para enfrentar lo que se venga en medio de esto. ¿Por qué? Porque sabe que el poder está en el quien lo habita. Porque sabe que el poder está en el Cristo que vive en él. Porque sabe que el poder está en el Espíritu que Dios le dio. ¿Para qué? Para convertir cualquier maldición en bendición. ¿Y sabe para qué? Para producir milagros. Dije producir, no dije esperarlos. Para producir milagros por el Cristo que habita en ti. Para ver todos los días de tu vida la victoria en Cristo. Para que este 2022 esté lleno del favor de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestras familias, nuestros esposos, nuestro trabajo. Yo oro en el poderoso nombre de Cristo Jesús que esta bendición se extienda a todas las personas que me están oyendo, a toda la congregación, iglesia, para que todos seamos fortalecidos y que esa fortaleza esté en la roca eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí donde viene la cuarta petición de Pedro. Y esta petición le pone el sello a las anteriores. Le pone el sello. La Biblia dice: el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. Y la cuarta, ¿cuál es? Establezca. Wow. Establezca. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo así que nos establezca? Ya nos perfeccionó, ya nos afirmó. Hay cosas que a veces dice uno, bueno, ¿y para dónde seguimos? Pero la Biblia dice, nos fortalezca y nos establezca. Mire, ¿sabe? La Biblia dice que en Dios no hay mudanza, ni qué, ni sombra de variación, dice Claudia, variación. En Dios no hay mudanza, ni sombra de variación. Lo que le estoy diciendo y lo que está diciendo este texto, familia, es que
No existe absolutamente nada que pueda hacer mover a Dios de lo que Él es. Lo voy a repetir. Dice la Biblia que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto está diciendo que no existe nada que pueda hacer mover a Dios de lo que Él es, contrario a nosotros. Cualquier cosa nos mueve de lo que creemos que somos. Pero a Dios nada lo puede hacer mover de lo que Él es decir, de su esencia, de sus pensamientos, de sus planes, de su propósito. Sin embargo, el hombre cambia de idea y cambia de doctrina como cambiando de ropa. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? El hombre cambia de ambiente. Una semana saludamos y la otra no. Una semana tú eres lo mejor y a la otra no te quieren ni ver. Variamos tan fácil. La cuarta petición de Pedro es: nos establezca. Pero el hombre no está establecido. Yo no sé si ustedes han oído que las estadísticas dicen que hoy en día hay más divorcios que matrimonios. ¿Han oído eso? Dicen que hay más divorcios que matrimonios, porque a la gente le cuesta permanecer en el trabajo, le cuesta establecerse en un negocio. A la gente le cuesta establecerse en un pensamiento, en una filosofía, en una ideología y aún en una familia. Muchos cristianos no se han establecido, nunca se han establecido, iglesia. De hecho, van de iglesia en iglesia, van de congregación en congregación porque tienen comezón de oír, porque no se han establecido en la verdad. Tan sencillo como eso. No se han establecido. Si una planta es trasplantada, cada semana se muere. ¿Amén o no amén? Adalberto, ¿es así o no es así? Es más, si usted coge un árbol y usted lo trasplanta cada año, no va a dar fruto. No va a dar fruto porque no está establecido. Y muchos cristianos son trasplantados constantemente por vientos doctrinales, por comentarios externos, por chismes, por mentiras, por lo que su oído natural escucha y procesa de la manera equivocada. Es más, otros cristianos no saben ni siquiera en qué creen y cambian de creencia cada que escuchan un predicador nuevo. Claro que ellos, cada que escuchan, es decir, son como una veleta, van para donde el viento sopla, como las olas del mar, iglesia. Por eso mi oración hoy para el 2022 es que Dios nos establezca en la verdad presente, en el nuevo pacto, en la mente del Cristo resucitado. Porque un cristiano entendido se establece donde se predica la verdad. ¿Alguien está entendiendo esto? No puede ser que yo escuche la verdad, una verdad que me fortalece, que me edifica, que me llena, que me está estructurando para tener éxito en la vida, un buen matrimonio, ser una buena persona entendida, un gobernante del reino, y por cualquier tontería me voy. Dios nos está diciendo: yo os perfecciono, yo os afirmo, pero también os establezco. Perfecciona, afirma, fortalece, pero también establezco. Y tenemos que entender, familia, que hay problemas. Las falsas doctrinas, escuche bien, iglesia, las falsas doctrinas no se sostienen. Cuidado con esto. Las falsas doctrinas varían. ¿Por qué? Porque no tienen sobre qué sostenerse. Pero la verdad es indivisible, la verdad es indestructible, la verdad es invariable, la verdad es eterna porque está parada sobre la roca, está sostenida sobre la roca eterna. La verdad no puede ser contaminada con críticas, ni con chisme, ni con comentarios. La verdad es la verdad. La verdad no es contaminada con opiniones de los hombres, ni siquiera con la fuerza de nuestras propias emociones. La verdad es la verdad y la verdad es Cristo. Y eso es inamovible. La verdad, iglesia, la verdad viva es el Cristo vivo que está sentado en el trono de la gloria, reinando el universo. Por eso
El apóstol Pablo, iglesia, dijo por allá: si alguno os predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Wow. Anatema. Santo Dios. Por lo tanto, se trata de que Dios nos establece en la fe. Porque quien vacila, iglesia, va a perder el gozo y la dirección del Espíritu. Pierde gozo y pierde dirección. Y al perder dirección, obviamente voy a perder el gozo, iglesia. Por lo tanto, después de haber padecido, ¿cuántos han padecido? Después de haber padecido un poco, este 2021, el mismo Dios que diseñó la prueba, el mismo Dios que diseñó la prueba, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca para este 2022. Un sermón más. No puede ser. No puede ser. Ahora les dije lo importante que es entender que un ministro tiene que fortalecer esto con la oración. Toda palabra tiene que estar cubierta, rodeada de la oración. Y esta oración es una oración completa. Y yo en el nombre de Cristo Jesús declaro que absolutamente todas las personas que están oyendo esta palabra, ahora el espíritu de su mente por un momento desconecte de lo que es la razón del hombre mundano para conectar con el Espíritu de Dios y entender que a pesar de nuestras dificultades, de nuestros errores, de nuestras debilidades, de los problemas que hemos tenido, puede ser de las enfermedades, que a pesar de todo lo que me ha pasado, si yo trasciendo a aceptar, a creer, a entender, a recibir la declaración de Pedro, estoy entendiendo que después de todo eso que he vivido y que no he podido evitar porque hace parte del proceso que Dios ha diseñado para mi vida, lo que viene es grande. Es grande. Y es la perfección del Espíritu para nosotros, para nuestro espíritu. Es la afirmación de esa verdad, la afirmación de la palabra del mismo Cristo que habita en nosotros. El fortalecimiento de nuestra vida entera, espíritu, alma y cuerpo. Que ahora cogemos la fuerza del Espíritu por medio de una palabra que me nutre de una manera maravillosa y poderosa. Cuando abro la palabra, lo que estoy haciendo es sirviendo un plato maravilloso que me llena de la verdad de Dios. Pero necesito establecerme en eso. Perfección, afirmación y fortaleza. Pero necesito establecerme. Y eso es vital. Si yo comienzo este 2022 en el nombre de Cristo Jesús, con estas verdades claras en mi espíritu, declaramos que lo que viene va a ser muy diferente a lo que hemos pasado. Maravilloso para la congregación, para la iglesia del Señor. ¿Cuántos lo creen? Dígale: Señor, gracias. Gracias por este 2021. Gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido. Gracias, Señor, por las experiencias por las que hemos pasado. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy yo recibo esta declaración que hay en tu palabra. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo hoy declaro que este 2022 es un año que tú has diseñado para nuestras vidas y que viene cargado de bendiciones. Hoy yo recibo, creo, esta petición de Pedro. Y en el nombre de Cristo Jesús, creo que después de lo que he padecido en mi hogar,
en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, en mi salud, en mi trabajo, en mi economía. Después de todo lo que he padecido, tu palabra dice que ya después de eso tú me perfeccionas, me afirmas, me fortaleces y me estableces. Lo recibo en el nombre de tu Hijo, para mi vida, para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos. Oh, gracias Espíritu de Dios, porque yo siempre he dicho: Señor, necesito estabilidad para mi hogar. Hoy siempre he declarado: Señor, necesito estabilidad para mi economía. Hoy declaro, Señor, que esa estabilidad está fundamentada en la perfección, la afirmación y la fortaleza del Espíritu Santo. Y ese conjunto, ese grupo, ese paquete me hace invencible, me hace poderoso por el Cristo que me habita. Por lo tanto, Señor, yo hoy declaro que todo el que entienda esta palabra, el que trascienda a este entendimiento, a este conocimiento, lo convierta en sabiduría real experimental en su vida, que lo lleve a su hogar, a su carácter. Por eso, iglesia, declaramos en el nombre de Cristo Jesús que la clave no solamente está en el conocimiento de nosotros de la habitabilidad de Cristo en nuestras vidas, sino que trascendemos a la sabiduría y que manifestamos lo que estamos recibiendo, que la perfección, que la afirmación, que la fortaleza, que la estabilidad, que sea una realidad de la fuerza de Cristo, del milagro de Dios, de la esencia del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, no solo como cuerpo, sino como individuos, como órganos pertenecientes a este organismo santo que es la iglesia del Señor. Señor, te bendecimos. Y gracias, Señor, por la palabra, pero gracias también por la oración, por el poder de la oración, Señor, que nos lleva a conectar con tu Espíritu de una manera real, cercana, y entender que hay poder en la oración, que hay poder cuando esa oración sale con convicción, con fe, con conocimiento, para traer todo el contexto divino a nuestras vidas y hacerlo real en nuestros hijos, en nuestras familias. Oh, gracias Espíritu Santo. No pedimos bendiciones como el mundo las entiende, sino que el Cristo se ha revelado en nosotros de una manera maravillosa para enfrentar este 2022 de la manera correcta, de la forma correcta, y ser verdaderos gobernantes de toda circunstancia. Que las problemáticas que se vengan sean simplemente la catapulta, la plataforma, el trampolín para cosas mayores que tú siempre preparas para los que te creen, para los que te aman. Te bendecimos, Señor. Gracias por entregarnos este nuevo año, por traernos hasta aquí, por estar parados todavía, por cubrir nuestras vidas. Oramos por aquellos que están deprimidos, que están solos, para que sea el Espíritu Santo levantando su espíritu y que entiendan de que hay poder aún en ese padecimiento, porque en ese padecimiento está tu bendición, oh Rey. Gracias, Espíritu Santo. Hoy declaramos que te pertenecemos a ti, que te amamos a ti, que eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.